comenzar con sistema nervioso. Y aquí la primera pregunta es, ¿qué son las funciones del sistema nervioso que ustedes conocen? ¿Para qué nos sirve el sistema nervioso? Ay, listo, ahora sí me oyen. Me oyen y me ven doble. Déjenme de ver doble. Déjenme volver a compartir pantalla. Perdón, es que le iba a apretar algo y me sacó de la sesión con el micrófono, entonces pues ya, no pasó nada. Y déjenme ver, creo que no perdí el chat. Perfecto. Entonces, bueno, perdón, ahora sí, porque seguí hablando hasta que me di cuenta que no me escuchaban. Entonces, Nayef dice que el sistema nervioso nos sirve para llevar señales a otras partes del cuerpo. Llevar señales a otras partes del cuerpo, ok, puede ser una de sus funciones. Quedamos que hoy es 5, 6, 7 de diciembre, ¿cierto? Em, Lucero Grisel dice para mantener la homeostasis. ¿Cómo Grisel nos ayuda a mantener la homeostasis? Normalmente, quien ayuda a mantener la homeostasis en el cuerpo, pienso en homeostasis y pienso en equilibrio electrolítico. Entonces, quizá no estoy entendiendo tu punto. Ok, Carolina, procesa información del entorno para regular el funcionamiento. Ok, ahí sí ya nos acercamos más a la función del sistema nervioso. Sí, 7, me perdí. ¿Qué es eso de sí, 7? La fecha, creo. Ah, ya, gracias. Sí, no, estaba pensando en las funciones y dije 7 funciones, ¿cómo? ¿Cuál? Ya me perdí. Ok, el sistema nervioso, la función principal del sistema nervioso es mantener el estado de conciencia. Y justamente este estado de conciencia es el que le permite a un individuo reaccionar conforme a las situaciones que se presentan en el medio. Quizá no necesariamente mantener una homeostasis como tal, pero sí mantener una adecuada respuesta de acuerdo a los estímulos que se perciben del exterior o incluso del interior y cómo reaccionar ante ellos. Esas son parte de las funciones del organismo. No sé si se referían a eso cuando hablaban de homeostasis. Y básicamente, ¿no? Como dice Carolina, es lo que procesa la información para regular lo que sucede con el medio externo o incluso el medio interno, ¿no? Por ejemplo,
un dolor de cabeza, finalmente puede ser una señal de desequilibrio interno o una señal de desequilibrio externo que finalmente afectó a ese individuo como tal, ¿no? Aunque algo que es importante que recuerden es el sistema, ¿no? O sea, la cabeza como tal no tiene sensación de dolor. Normalmente cuando decimos, ah, sí, nos duele la cabeza, son por las terminaciones nerviosas que existen en alguna otra parte del cuerpo, normalmente referida, y eso es lo que se ve. ¿Sale? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se pierde el funcionamiento del sistema nervioso? Cuando tenemos una insuficiencia o una mala función del sistema nervioso, normalmente es cuando se pierde el estado de conciencia, ¿ok? Esto nada más como para tenerlo claro. Hay, de hecho, esto sucede todas las noches, ¿no? Todas las noches cuando dormimos, y aquí sí hay una diferencia entre los humanos y el resto de los animales, porque no todos los animales pierden, de hecho, ningún animal, no estoy segura si ningún animal, pero casi ningún animal, excepto el hombre, pierde la conciencia al dormir. Ustedes lo pueden ver cuando un perro o un gato están dormidos, ¿no? Y se van a acercar o hay un estímulo y se despiertan en automático, ¿no? Tienen la facilidad de tener un estado, por lo menos un hemisferio cerebral atento mientras el otro está descansando. En el ser humano no. Cuando dormimos, los dos hemisferios se desconectan, ¿no? Y eso, a lo mejor, yo sé, hay personas que tienen como un sueño muy ligero, ¿no? Y ruidos sencillos los pueden despertar, pero hay quienes tenemos un sueño muy pesado, ¿no? Y puede haber un ruido ahí cerca y el que está cuajado, ¿no? Y literal no pasa nada. Es muy fácil, no sé si alguien tiene niños chiquitos en la casa, como para que lo vean, es más fácil verlo en un bebé, ¿no? Pero es muy fácil vestir o desvestir a un bebé, sobre todo cuando ya están en la etapa de estar gateando, que no se quedan quietos, cuando están dormidos porque se dejan que uno les haga todo, ¿no? Y entonces uno les cambia el pañal y los desviste y les hace y los otros están cuajadísimos, ¿no? Eso no lo podríamos hacer con un perro o un gato. Inténtenlos tocar unos segundos y se despiertan casi inmediato, se paran y se te quedan así como, ¿qué traes? ¿No? O sea, déjame en paz que yo estaba aquí feliz de la vida descansando. Entonces, bueno, esa es una de las principales diferencias que existen entre por eso les decía que no estoy segura si es solamente con primates humanos o con todos los primates, pero estoy casi segura que solamente es con los humanos, porque primates no humanos también, si están dormidos, se despiertan de inmediato. Entonces debe de ser solamente el ser humano el que literalmente pierda la conciencia todas las noches al dormir. Y es justo esta pérdida de conciencia, ¿no? La que le permite a las personas, pues, poder soñar y pasar por todas las etapas del sueño conocidas, ¿no? Pero bueno, esto nada más como en condiciones generales. Ahora vamos a movernos un poquito en sistema nervioso central y esto ya lo conocen. Algo importante también para hablar del sistema nervioso central, sobre todo de estas clases, es que el sistema nervioso es muy extenso, ¿no? Muy eh, complicadas todas las patologías que se presentan en el sistema nervioso central y todo el funcionamiento del sistema nervioso y no lo vamos a ver todo.
¿sale? Solamente vamos a ver algunos temas y lo vamos a ver muy rápido porque de hecho, si realmente les interesa esto, hay un área de especialidad, así como hay un área de especialidad para derma, hay un área de especialidad para trastornos del sistema nervioso, justamente porque son temas que vemos poco durante los temarios en, eh, en la carrera, porque son muy especializados, ¿vale? Entonces, vamos a ver nada más algunos temas, de algunos de ellos espero que sí se acuerden, ¿no? Y nada más como para que vayamos teniendo ideas generales, pero evidentemente hay patologías que tienen ustedes que saber y conocer, ¿sale? Entonces, bueno, ustedes recordarán que el sistema nervioso lo tenemos dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está, aquí está. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y cuando hablamos del encéfalo nos referimos al cerebro, incluido el cerebelo, ¿ok? Normalmente cuando utilizamos el término de encéfalo nos referimos a tanto cerebro como cerebelo y de hecho puente, ¿no? También está incluido en encéfalo. Entonces tenemos encéfalo, ya pensando como tal, los dos hemisferios cerebrales, el cerebelo, el puente y toda la médula espinal son parte de este sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico son todos los nervios y todos los plexos. Aquí sí el término correcto son ganglios y cuando hablamos de ganglios son ganglios nerviosos. ¿Ok? Entonces todos los nervios los tenemos justamente distribuidos en el organismo. ¿Ok? Eh, ¿Ustedes saben en dónde tenemos la mayor cantidad de nervios en el cuerpo? Ya los perdí. ¿En la piel? En la piel tenemos una gran cantidad de terminaciones nerviosas, Nayef, sí, pero no es aún así el sitio que más nervios tiene. En los pies, suena muy bien, Alberto, pero no, Marta, en la boca, no, en la boca tenemos muchas terminaciones nerviosas justo por eh, por las papilas gustativas, pero es en el tracto digestivo, ¿sale? La cabeza, evidentemente, porque es en donde tenemos todo el cerebro, pero el segundo lugar fuera de la cabeza es todo el tracto digestivo. ¿Ok? Entonces el tracto digestivo en realidad es como el segundo cerebro. Se considera que tiene casi la misma cantidad de nervios el tracto digestivo, ¿no? Todos los órganos del tracto digestivo que están en cavidad abdominal, que casi equiparan a la cantidad de neuronas que tenemos en el encéfalo, ¿no? Entonces, exactamente, tiene su propio sistema nervioso, ¿no? Entonces, aquello de que, ¿cómo dice el dicho? La, Uno es de la vista nace el amor y del otro que por el, por el estómago llegas al corazón. ¿Cómo funcionaba eso? Este, algo así, ¿no? Aquí es cuando decepciono a mis doctores de fisiología. Ok. Bueno, el punto es que sí, justamente, ¿no? El sistema nervioso y justamente sí, desde el gusto que empieza la lengua, pero no nada más la lengua como tal, sino desde lo que entra a la boca y desde ahí empieza todo el proceso
de degustación de alimentos, ¿no? Se equipara a todas las funciones que tenemos en el cerebro como tal, ¿no? En cuanto a terminaciones nerviosas. Entonces, bueno, aquí en esta imagen hay unos esquemitas, nada más para que recuerden que la columna vertebral y la médula eh, se divide de acuerdo a, bueno, ya voy a cerrar participantes, espero que no entre nadie, porque ya que lo cierre, me cuesta mucho trabajo dejar entrar, pero tú estás ahí al pendiente, porque si no, no veo en esta pantallita. Ok, entonces la médula espinal se divide en los segmentos de acuerdo a las diferentes vértebras que tenemos. Entonces, ustedes saben que tenemos un segmento cervical y hay diferencias, no nada más por el nombre que le damos y las diferencias que tienen las vértebras a este nivel, sino que la médula va cambiando su conformación. Algo importante también a recordar es, acuérdense que a nivel del puente es justamente en donde se hace el cambio de cómo tenemos estructurados, ¿no? La sustancia gris y la sustancia blanca a nivel del encéfalo y a nivel de la médula. De manera que la sustancia gris a nivel de encéfalo la tenemos toda afuera, ¿no? Toda la corteza cerebral es parte de esta sustancia gris y en la parte interna está la sustancia blanca. Y después del puente, a nivel de la médula, cambia justamente esta distribución y ahora tenemos a la sustancia blanca afuera, la sustancia gris adentro y la sustancia blanca afuera. ¿Ok? Entonces, el esquemita de la médula en realidad es lo que les intenta poner con estos colores. Aquí en la médula espinal tenemos a la sustancia gris adentro, que es estas alitas de mariposa como la tenemos distribuida en el interior, y la sustancia blanca la tenemos en la porción externa. ¿Ok? Y esta distribución de cómo tenemos la cantidad de sustancia gris y de sustancia blanca cambia conforme cada uno de los segmentos cervicales. Me parece que aquí no viene esa imagen, pero les voy a subir otras presentaciones y ahí ya es en donde vienen justamente varios imágenes o cortes de la médula espinal para que vean cómo se van dando estos cambios. Entonces la médula cambia en la porción cervical a la porción torácica o dorsal, posteriormente la porción lumbar y ya hacia la porción sacra y coxigia, pues está básicamente en la parte interna de las vértebras. Ya allí es en donde empezamos a tener la disminución de tamaño de la médula y ya nada más tenemos una gran cantidad de terminaciones nerviosas, que es finalmente lo que sale por lo que conocemos por la cauda equina, ¿no? Que es en donde se da el término de las vértebras y salen solamente las terminaciones nerviosas, ¿no? Y esto ya normalmente pasa no tanto hasta coxis, ya casi el coxis ya no tiene médula como tal, más o menos desde sacro es que se empiezan a dar todas las salidas de los nervios espinales, ¿ok? Pero todavía a nivel de lumbares sí tenemos una buena parte de, de médula espinal. Ok, bueno. En estas imágenes lo que estamos observando y lo que viene en las siguientes son los cortes del sistema nervioso central, básicamente del encéfalo. Entonces es importante recordar, ¿no?
a distribución. Acuérdense que tenemos una cisura medial que divide a los dos hemisferios. De hecho, y las cisuras, eh, en la presentación vienen todos los nombres de las cisuras, por lo menos de las principales, ¿no? De la marginal, bueno, la medial, y luego los nombres de las circunvoluciones, sobre todo de las principales, porque estas circunvoluciones varían entre especies. Entonces, evidentemente, lo más estudiado es el cerebro del humano, pero y casi todo lo hacemos en relación al cerebro del humano. Algo importante a recordar es que la finalidad de estas circunvoluciones es justamente para que haya todo este plegamiento, es para que haya una mayor cantidad de sustancia gris, ¿ok? Y esta sustancia gris es la que se supone que le da a las especies, ¿no? Esta diferenciación y esta especialización que se fue dando conforme se fue presentando la evolución. De manera que se considera que los individuos que tienen una mayor cantidad de circunvoluciones tienen una mayor eh, no necesariamente un grado de evolución mayor, pero por lo menos se considera que sí tienen una mayor eh, capacidad de raciocinio. Eso era lo que quería decir, ¿no? Hay para muchos individuos que consideran que el razonamiento es algo particular del hombre. Sin embargo, ¿no? Aquí también hay diferencias porque se ha visto que si el razonamiento está vinculado con justamente con las circunvoluciones cerebrales, este evidentemente es un cerebro de un carnívoro y esta presentación no tiene la de los humanos, pero ahorita les dejo de presentar para platicarles un poquito más esto o lo vemos en el descanso, nada más para que vean diferencias en cuanto a las diferentes circunvoluciones que se pueden llegar a presentar y las diferencias de las especies. Entonces, en un principio, ¿no? Cuando empezaron a hacer los estudios del ser humano y siempre con una visión antropocéntrica en el estudio, siempre se consideraba al ser humano como que era el pináculo de la evolución, ¿no? Y entonces el ser humano es el que tiene la mayor cantidad de circunvoluciones y por lo tanto era el que tiene la mayor capacidad de raciocinio y demás, ¿no? Pero finalmente, conforme hemos estudiado más anatomía comparada, nos hemos dado cuenta que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Así como, como dice Víctor, ¿no? De verdad que a veces ve a perros, ¿no? Que tienen comportamientos que dices, eso es mucho más inteligente que los otros monigotitos que están ahí abajo atravesándose en medio del eje vial, ¿no? Corriendo a mitad de la calle y además lo hacen justo abajo del puente peatonal, ¿no? Y dices, o sea, lo puedo entender, no sé, en adultos mayores, ¿no? En donde realmente el hecho de subir todas esas escaleras les genera mucho conflicto, ¿no? O sea, personas que traen muletas o lo que sea, dices, lo entiendo, pero cuando ves a los demás dices, me queda claro que no tiene absolutamente nada que ver la capacidad de razonamiento que tienen estos, ¿no? Entonces, sí, tiene ahí algunos que veres que sí nos hacen replantearnos justamente todas estas cuestiones antropocéntricas que se tenían al respecto. Entonces, acuérdenme, ahora sí, cuando nos vayamos a descanso, para que les enseñe justamente diferencias en los sistemas, en los diferentes cerebros de las diferentes especies, para que
después de que empezaron a ver eso, dijeron, a lo mejor no era tan cierto eso que pensábamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que normalmente se considera que entre mayor circunvoluciones, ¿no? Perdón, entre menor cantidad de circunvoluciones cerebrales, pues menor la cantidad o la posibilidad de racionamiento, y esto es porque hay una menor cantidad de sustancia gris en el encéfalo como tal. Hay algunas especies justamente que son lisencefálicas, y esto significa, como su nombre bien indica, ¿no? Que el encéfalo está liso. Y si tuvieron oportunidad de revisar el encéfalo de los pollos que hicimos en la última práctica de necropsias, ¿no? Pudieron haber notado justamente que las aves son especies lisencefálicas. Entonces, aves y reptiles son justamente lisencefálicas. De hecho, se considera la parte más primitiva, ¿no? Del encéfalo, que es todo lo que es la parte, eh, acá lo que es el metaencéfalo, que Oni lo aplastó todo, porque es muy difícil de sacar. No es fácil de sacar, que les puedo decir, pero sí puede salir completo sin necesidad de que lo descuarticen todo. Pero si no, no es sencillo. Eso sí se los concedo, ¿sale? Entonces, esa primer parte del encéfalo de estas especies sí son lisencefálicas. Sin embargo, son igualmente capaces de responder a los estímulos ambientales, ¿no? Y de hecho, son individuos que tienen una respuesta muy rápida e inmediata a los estímulos del medio ambiente, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo que a mí no me deja de sorprender es cuando van pasando, ¿no? Las aves, cómo se quedan esperando, y cuando tienen una distancia en donde dicen de aquí para allá, si me pesca, vuelan, y vuelan a una velocidad impresionante, ¿no? Sobre todo cuando van en los carros, sí, sí me impresiona que dices, van a atropellar la paloma que está ahí a mitad de la calle comiendo lo que sea que haya ahí, y no, siempre tienen como esta velocidad de respuesta inmediata, y eso es lo que pueden hacer con un cerebro lisencefálico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también algo, algo o mucho tenemos que aprender al respecto. Siempre, y algo importante también a considerar, es que lo que le sirve a cada especie o a cada individuo es la capacidad de responder a los estímulos del medio en el que se encuentran, ¿no? Muchas veces, y ese es justo el problema cuando hacemos estas cuestiones antropocéntricas, es considerar que todo tiene que ser desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Sin embargo, un pez, la velocidad de respuesta que tiene un pez dentro del agua es muchísimo mayor a la que tenemos, por ejemplo, nosotros si nos metemos a nadar, ¿no? O sea, podemos algunos nadar más rápido que otros, algunos flotan, algunos ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y si ponemos a un pez, su velocidad de respuesta en el agua es mucho mayor, ¿no? Y aquí entran la mayor cantidad de, bueno, algunos reptiles y anfibios que tienen esta capacidad de respuesta tanto en el medio líquido como en el medio aéreo, ¿no? En estado, digamos, aire como nosotros, ¿no? Y entonces tienen una capacidad de respuesta en los dos medios que es muy rápida. Y por ejemplo, reptiles, los cocodrilos, tienen una capacidad de respuesta en tierra que de verdad es impresionantemente rápida. Si alguna vez, normalmente vemos la imagen de los cocodrilos y están así como, ay, están echados, son muy lentos,
¿no? Son cuerpos muy grandes con unas patas muy cortas y esto no precisamente les ayuda a desplazarse rápido en tierra y sin embargo, créanme, si alguna vez han tenido oportunidad de ver movimiento de un cocodrilo en medio terrestre, son realmente rápidos, pero son todavía más rápidos en agua, ¿no? Y a pesar de que son especies muy, pues son pesados, son muy pesados para estar en cualquiera de los dos medios. Y sin embargo, además de fuertes, son extremadamente rápidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nada más como ejemplo de que lo que le brinda a cada individuo, eh, no creo yo que tenga tanto que ver con la cantidad de circunvoluciones que presentan el cerebro, sino es la capacidad de respuesta y de adaptarse al medio. Y esta capacidad de reaccionar al medio también es algo que justamente está vinculado a las circunvoluciones cerebrales. Entonces, bueno, aquí estamos viendo el corte del cerebro, estamos viendo los dos hemisferios cerebrales y podemos alcanzar a observar. ¿Se acuerdan, espero, algo de sus clases de anatomía, de sistema nervioso central? ¿Sí llevaron en anatomía algo de anatomía del cerebro? Ya no molesten a Keoni, por favor. Sí lo llevaron. Ok, perfecto. ¿Y se acuerdan algo de eso? Bueno, una cosa es que lo hayan llevado y otra cosa es que se acuerdan algo. ¿Se acuerdan algo? Ok, Nayeb dice que poco, los demás, además de ser víctimas de acusaciones, que tanto se acuerdan de sus clases de anatomía, de sistema nervioso, sí, pero sí lo vieron, ¿no? O sea, sí me voy como de largo, más o menos. Bueno, entonces sí les voy a poner, eh, espero al ratito acordarme de subirles justamente a una presentación en donde viene un poco más detallado todo esto de la anatomía. Ahorita en condiciones normales nada más quiero que ubiquen, ¿no? Recuerden que tenemos, bueno, el recubrimiento del sistema nervioso está dado por meninges y estas meninges, ¿ok? Acompañan al cerebro en cada uno de los surcos, ¿no? Y es justamente a partir de las meninges en donde observamos el, la irrigación. Sin embargo, la irrigación al sistema nervioso, se acuerdan que le llega por dos vías, ¿sale? Una de las vías de irrigación al sistema nervioso es a través de las arterias vertebrales, ¿ok? Y estas vienen todo lo largo del canal medular. Y la otra es a partir de carótidas, y de carótidas entran más o menos a este nivel, al nivel del orificio magno entra y entra a partir de la arteria basilar y de la arteria basilar se va para adentro, de manera que el cerebro es un órgano que tiene una doble irrigación. Normalmente los órganos que tienen doble irrigación tienen doble irrigación porque tienen una irrigación nutricia y una irrigación funcional. El cerebro es el único órgano que tiene una doble irrigación nutricia en realidad, y esto es justamente para tratar de evitar, ¿no?, que se quede sin funcionamiento el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, bueno, esto nada más como irrigación. Esa parte no estoy segura de que venga en esa presentación que tengo de anatomía que les iba a compartir, pero bueno, para que lo tengan presente, ¿ok? Y porque no viene cómo se da la irrigación
de sistema nervioso, pero bueno, nada más como para considerar. Entonces ya aquí adentro, ¿no? En lo que es el nivel del corte, todo esto es, bueno, todo esto es lo que conocemos como encéfalo, pero el cerebro, esta es la parte que se conoce como el cerebro medio, ¿no? Esta es la parte que se conoce como el cerebro reptiliano, ¿no? La parte más primitiva. Y si se fijan, pues esta parte de aquí es justamente en donde tenemos el bulbo raquídeo, que es en donde están las funciones básicas del funcionamiento del cuerpo, lo que es respiración, ¿no? Y, y defensa. Aquí arriba tenemos a lo que es el hipocampo, acá abajo tenemos al hipotálamo y eh, perdón, sí, al hipotálamo y aquí abajito la hipófisis, aquí está la hipófisis, este pedacito de blanco que está aquí. Cuando estuvieron haciendo la extracción del encéfalo, en perros es mucho más fácil, ¿no? Hubo quien sí logró sacar, ¿quién fue? Jorge, creo que fuiste tú, ¿no? El que sí logró sacar incluso a la hipófisis completita. ¿Sí fuiste tú? Sí, sí fue. Ok. Sí, doctora. Ok, entonces salió completa, ¿no? Aquí está un cachito de la hipófisis, ¿no? No vamos a decir nada, Keoni, del cerebro, de cómo sacaste el cerebro del pollito, pero bueno. Y aquí está el cerebelo, ¿no? Y acuérdense que dentro de las funciones principales del cerebelo tenemos justamente la función del equilibrio. Todo lo que sea equilibrio y el sistema de coordinación fina se lleva a cabo a partir del cerebelo, ¿ok? Y todas las funciones, digamos, vitales o básicas o basales las tenemos en esta parte de acá, a nivel del puente y todo el puente y la médula, ¿no? La médula oblonga. Aquí está el tálamo, por eso la parte de abajo es el hipotálamo. Aquí está la rodilla, ¿no? La parte geniculada. Y el cerebro, en realidad, lo tenemos dividido en una gran cantidad de funciones. No tenemos todas las funciones como tal bien delimitadas en el cerebro de las distintas especies comparado a los estudios que se tienen, por ejemplo, del cerebro humano, en donde tenemos claro, por ejemplo, que la parte del olfato, si bien aquí adelante tenemos al nervio olfatorio, en el cerebro es principalmente la porción dorsal, ¿no? Acá cerca del occipital, la parte que regula una buena parte del funcionamiento olfatorio. ¿Ok? Acá adelante tenemos la parte de la vista, la parte del habla, que es toda el área de la broca, más o menos está aquí a nivel de cerebro medio, ¿no? Entonces hay como una gran cantidad de áreas que sí están como bien delimitadas y hay muchas otras en donde no tenemos mucha claridad de cuál es el funcionamiento de ellas, pero sí sabemos que cuando hay afecciones, pues va a haber cambios en el comportamiento, ¿no? Entonces hay ocasiones en donde dicen, presenta signos nerviosos y lo dejan así como abierto. Yo digo, bueno, pero signos nerviosos es tan amplio como, no sé, por ejemplo, el hecho de rascarse puede ser un signo nervioso, ¿no? El hecho de bostezar puede ser un signo nervioso. Alguien que, por ejemplo, los individuos que tienen narcolepsia, esos son signos nerviosos, ¿no? Alguien que tenga una hiperreactividad al medio, esos son signos nerviosos. Entonces, a veces cuando lo dejamos exactamente las convulsiones, que normalmente lo que sucede con las convulsiones es porque hay una hipersensibilidad a los estímulos externos y lo que hay es un estímulo interno del sistema nervioso tan fuerte
que entonces entra en convulsión y normalmente después de esta hiperreactividad a los estímulos externos viene un cese de las funciones, ¿no? Y entonces después de tener estas convulsiones, el individuo entra como en desmayado, ¿no? Y este estado de desmayo, ¿no? Es en realidad cuando se pierde la conciencia y es sobre este sobreestímulo que se presentó, se agotan de manera, digamos, inmediata los receptores neuronales y entonces en lo que se vuelven a vaciar queda como el individuo en stand-by, ¿no? Perdón, pero me estaba riendo de alguien que ayer justamente alguien me decía, no, es que está enojado, pero ya cuando se enoja, ¿no? He optado por mejor ya no envolverme en su enojo, porque si no me termino enojando yo. Y entonces ya nada más pienso, en algún momento se le van a acabar todos los neurotransmisores, se van a vaciar sus vesículas sinápticas y se va a callar. Y entonces ya no hago caso y digo, se le va a pasar, se le va a pasar, se le tienen que acabar los neurotransmisores. No creo que suceda así, pero me resultó muy simpático y justo de eso me estaba acordando ahorita, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí me lo pude imaginar ahí de no está pasando, eso no está pasando. Pero bueno, era alguien que se estaba quejando de su jefe, ¿no? Entonces, a lo mejor funciona. Lo voy a aplicar la próxima vez. Voy a pensar, se le van a acabar los neurotransmisores y se va a callar. Yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, sí, yo creo que a veces sí necesitaríamos utilizar ese sabio consejo, aprovechar un poco de lo que sabemos de neuroanatomía y de fisiología, ¿no? Pero bueno, aquí justamente estas imágenes lo que están haciendo es mostrarles cómo se ve diferente, es este mismo cerebro partido, que ya estaba partido a la mitad y ahora lo tienen partido de manera seccional con estos cortes que normalmente les llamamos cortes coronales, ¿no? Y así es como solemos revisar el sistema nervioso. Para que podamos hacer estos cortes de sistema nervioso, que es así como lo revisamos para el estudio histopatológico, necesitamos que el cerebro esté bien fijado. Si un cerebro en fresco, ustedes lo intentan cortar así, les va a pasar lo que le pasó a Keoni al trabajar con el cerebro del pollito, ¿no? En realidad es para todos los que trabajaron con sistema nervioso central, se deben de haber dado cuenta que es extremadamente friable, ¿no? Recuerden que una gran cantidad de lo que está formando al sistema nervioso central son fosfolípidos, ¿no? Está bien que ya no decimos nada de lo demás, pero bueno, qué bueno que te salió bien en el perro y casi lo lograste sacar completo en el pollito. Pero bueno, exactamente, justo el hecho de que tengamos tanta cantidad de fosfolípidos es lo que ocasiona que el único tipo de necrosis que se presenta en sistema nervioso central sea la necrosis licuefactiva, ¿no? Entonces, eso de por sí y la otra, bueno, puede ser iatrogénica generada por el trato no tan gentil en el momento de la manipulación. Pero bueno, sí se dieron cuenta justo de lo friable que es el órgano. Entonces, para poder hacer estos cortes sin que se desbarate el tejido, normalmente ocupamos que el cerebro esté bien fijado, ¿ok? Y normalmente lo que hacemos es solamente dejar el cerebro para fijarse. Recuerden que algo importante, ¿no? Es que para que un órgano se fije bien de manera correcta, necesitan, la proporción ideal es una parte de tejido por 20 partes
del fijador. Normalmente nosotros utilizamos formol para fijar el encéfalo, ¿no? Y a veces hay ocasiones en donde conseguir un frasco para que quepa el cerebro no necesariamente es tan fácil, ¿no? Y normalmente sí dejamos solamente el encéfalo fijándose solo para que se logre mantener esta proporción, y una vez que ya está fijado completamente, entonces ya se procede a hacer el corte. Vean la diferencia en estos cortes de cerebro con estos cortes que tenemos acá. Normalmente las piezas que dejamos para procesar eh, el cerebro, ¿no? Lo tenemos que dejar por lo menos unos 5 días para que se fije bien, ¿no? Y el resto de los órganos con 2 días, con 24 horas es suficiente. No que ni la proporción de una parte de órgano por 20 de fijador es para lo que sea, ¿no? Pero a lo que voy es que es muy difícil en cerebro. No sé, si pensamos en el cerebro del ave, pues a lo mejor decimos no es tan complicado, pero ya vieron el tamaño del cerebro del perro, ¿no? Entonces ahí todavía conseguimos frascos, ¿no? De ese tamaño, pero si piensan en el tamaño del cerebro de un caballo, ¿no? Que es algo así, que más o menos puede llegar a pesar de 3 a 5 kilos el cerebro del caballo, y es así de grande. Ya pensar en conseguir en dónde carambas voy a fijar eso, pues ya no necesariamente resulta tan fácil de poder hacer, pero siempre que haya estos signos nerviosos, ¿no? O sea, si no se pudo hacer el diagnóstico ante mortem, es entonces necesario hacer una revisión completa de todo el cerebro, y en esos casos en particular sí se recomienda guardar todo el cerebro lo mayor posible, ¿no? Hay ocasiones en donde refieren las piezas y dicen, signología nerviosa, y mandan cerebro, pero además no pudieron sacar el cerebro completo, ¿no? O no tenían en qué mandar el cerebro completo, por ejemplo, en el caso de caballos o de bovinos, ¿no? Y entonces mandan fragmentos chiquitos, pero además mandan el fragmento que mejor les pareció. Y tú así de como, ¿para qué me mandaste esto? Sí, y lo que me estabas mencionando era que tenía problemas de ceguera y de incoordinación, y me manda cerebro medio, ¿no? Es así como me debiste haber mandado cerebelo o la porción anterior del cerebro si tenía problemas de visión, pero si me mandas lo de en medio, pues a lo mejor no me va a servir absolutamente para nada en proporción o en función a los signos clínicos que estás mencionando, ¿no? Entonces, de ser posible, bueno, pues siempre sí mandar el órgano completo. Y hay ocasiones, me queda claro, sobre todo cuando se trabaja en campo, que esto no es posible, pero entonces sí pensar cuál es el principal diagnóstico diferencial que estoy considerando, para así considerar cuáles son las secciones del cerebro que vamos a poder mandar. ¿Ok? Entonces, les decía, vean la diferencia en el color entre esta imagen de aquí y esta de acá. Esto se observa todo de color homogéneo, ¿no? Se alcanza a observar. Aquí es muy claro ver en dónde tenemos la sustancia gris, que se observa justo de este color grisecito o café o crema, no sé qué color le vean, porque sé que tenemos distintas nociones en cuanto a nuestro panetone de colores, ¿no? Pero sí se alcanza a ver en dónde está la sustancia gris y en dónde está la sustancia blanca. Y si se fijan acá, hay algunas áreas que se observan rosadas. A esto es a lo que le llamamos que un órgano, coloquialmente decimos que está crudo. Esto lo que significa es que no está bien fijado. Si yo una de estas secciones, por ejemplo aquí en donde se ve que hay a lo mejor hemorragias en estas zonas, si estas áreas de aquí
yo las meto directo a que se procesen, es muy seguro que lo que vaya yo a observar en estos cortes histológicos no me vaya a servir porque estas secciones que todavía no están bien fijadas en el proceso de deshidratación que se lleva a cabo en el histoquinet se van a terminar desbaratando y no voy a ver entonces en realidad cambios y por eso es necesario esperar a que se termine de fijar bien para posteriormente tomar las secciones correspondientes, ¿no? Entonces aquí nada más hay veces en donde hacemos los cortes, nos esperamos, no sé, 2 días o 3 días, hacemos los cortes y nos damos cuenta que todavía está crudo, que no está bien fijado en las áreas en las que nos interesa. Y entonces lo que se recomienda, ¿no? Es, bueno, lo que nosotros hacemos es en una gasita, volvemos a acomodar todas las porciones del cerebro para que queden justamente en el mismo orden en el que lo teníamos y lo dejamos que se quede fijando 1 o 2 días más antes del proceso para poder observar bien las lesiones, porque si no, lo que vamos a ver van a ser cambios autolíticos y entonces ya no sirvió de nada, ¿no? El esfuerzo de sacar el cerebro, de hacer los cortes, de hacer la revisión, si no lo podemos eso correlacionar con los hallazgos histopatológicos, pues nos vamos a quedar con que presentaba algunas áreas hemorrágicas en sistema nervioso y entonces no nos ayuda en realidad mucho. ¿Sabes? Entonces todo es importante. Eh, si quieren vamos a tomar un descanso. Yo sé que en este momento están todos muy despiertos y a lo mejor no necesitan descanso, pero voy por la otra presentación que no abrí. ¿Sale? Entonces, ¿dudas, preguntas antes de que nos vayamos al descanso? No, doctora. Ok, bueno, entonces vamos a tomar unos 5 minutitos para que vayan por un café para que se acaben de despertar y por aquí nos vemos. Chas.
Ay, no la detuve, lo siento. Se quedó todo detenido. Quedó grabando, luego se me va a olvidar. Entonces, vean la diferencia que existe en cuanto a las cantidades de circunvoluciones que puede haber. El cerebro de la rata no es muy parecido al cerebro de reptiles, a pesar de ser mamífero. Tiene pocas circunvoluciones y sin embargo cualquiera que haya trabajado con un roedor se dará cuenta que en realidad tienen una capacidad de respuesta, una inteligencia que la verdad que ya la quisiéramos algunos humanitos, ¿no? Entonces, aquí vean en relación a la cantidad de giros y circunvoluciones que presentan otros primates, ¿no? El mono rhesus, que es uno de los que más se usaban, solían usarse los monos rhesus en investigación y posteriormente el chimpancé, que como primate, pues es uno de los más cercanos filogenéticamente al hombre, ¿no? Y aquí el cerebro del humano, en donde podríamos pensar que es el que tiene una mayor cantidad de circunvoluciones y de masa encefálica. Sin embargo, vean el cerebro de un delfín, ¿no? Entonces ya cuando nos topamos con este tipo de cerebros, pues nos damos cuenta que pues no tendría más nada que decirnos un delfín de, ay, chiquito, tú te creías como muy importante, ¿no? En realidad, pues sí, después de ver este tipo de situaciones, sí se han dado cuenta que las relaciones de los delfines, el sistema de comunicación, su adaptación al medio son como de las especies que se considerarían más evolucionadas, ¿no? Y con una mayor capacidad de, de adaptación también al medio. ¿Cómo se saca un cerebro de rata? Exactamente igual como sufriste para sacar el cerebro de del, del pollito Keoni. Es, de hecho, a mi gusto, mucho más fácil sacar el cerebro de una rata que el cerebro de una lagartija o alguna boa, una víbora de cascabel o algo por el estilo. Esos, para que vean, si son como un poco más complicados para poder sacar, porque de hecho la cabeza es casi planita, ¿no? Y cuando se trata de sacar el cerebro, además de una víbora con veneno, ¿no? O sea, cualquier crotálido, por ejemplo, si es así como con cuidado, porque de todas maneras, aunque la víbora esté muerta, sigue teniendo colmillos y los colmillos siguen teniendo veneno, ¿no? Entonces, y ahí quitas las glándulas del veneno, pero de todas maneras, lo que se haya quedado el colmillo, y pues tienes que tener la cabeza para poder sacar el cerebro. Entonces, esos me ocasionan un poco más de conflicto para poderlo sacar. Hay ocasiones justamente cuando hacemos eso que de plano es así de no lo saquen y la cabeza tal cual la podemos fijar y una vez fijada, ahora sí el veneno se desnaturaliza con el formol y ya posteriormente, ya que está fijada, se puede entonces sacar y procesar mejor o incluso nada más se hacen los cortes y sale el hueso con el sistema nervioso central y entonces ahí tienes el hueso y ahí tienes las meninges y ahí tienes el sistema nervioso central. No necesariamente es tan fácil de sacar esas muestras justamente porque para que se pueda hacer eso tienes que poner a descalcificar esos cortes y el descalcificador suele lesionar al tejido nervioso, pero pues es una por otra. Entonces, no todo se puede tan fácil en esta vida, pero sí se puede. Ok, bueno, dejen que les deje de compartir esta pantalla. Y algo que les iba a enseñar ahorita
era esta presentación de acá. Entonces ahora les voy a compartir un caso clínico, ¿no? Este es de un osito de antifaz, que no puedo quitarle esto. Pero bueno, esta es solamente para que se den idea, ¿no? De lo que pueden llegar a ser las alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues este es un caso de alteración en el sistema nervioso central en un osito, ¿no? En un oso de antifaz. Y le agradezco a la doctora Adriana Rivera, que en ese momento era la responsable bueno, cuando me dio las fotos ya era la responsable del bioma de sabana y desierto, pero cuando estaba ella fue la responsable de este osito. Entonces, este es un oso de antifaz, Tramactus ornatus, por si los ubican, ¿no? Fue producto de parto gemelar. De hecho, sí, me parece que fueron las primeras crías de esta osa. Y se acuerdan lo que en aparato reproductor les decía, que el famoso instinto materno en realidad ya nos hemos dado cuenta que no es tanto instinto, sino una conducta aprendida. Y esta osa fue para nosotros como el ejemplo más claro de que es una conducta aprendida, porque esta fue una osa que fue criada a mano. Entonces no tuvo nunca una madre que le enseñara cómo se tenía que hacer. Entonces cuando ella llega al zoológico de Chapultepec, la pusieron en otro albergue con un macho, ¿no? Hicieron buenas migas los dos ositos y digamos que fue una pareja prolífica. Pero el problema, y estos fueron las crías de ese primer parto que presentó, la hembra no tenía la más remota idea de lo que le estaba pasando primero cuando parió, ¿no? O sea, y nada más sintió dolores y de repente vio que salieron unas cosas de donde estaba ella y que esas cosas además de todo se movían. Entonces estaba literalmente cuando llegaron, debe de haber sido poco tiempo en la madrugada, pero cerca de las 5 o 6 de la mañana, porque cuando llegaron los cuidadores, las dos crías todavía estaban vivas, pero sí deben de haber tenido hipotermia porque la hembra no supo qué hacer. Entonces nacieron las crías y ella estaba del otro lado de su casa de noche, ¿no? Con una actitud de terror, así como ahí hay algo que se está moviendo, yo no sé qué es, pero además se sentía mal, ¿no? Acababa de parir, estaba así como toda sacada de onda y miren que nacen unas cosititas así, pero pues de todas maneras para ella eso era como demasiado estrés. Y las dos crías tuvieron que ser criadas a mano. El segundo día, bueno, aparentemente la hipotermia sí le afectó bastante a una de las crías y murió. Y esta se logró, digamos, sacar adelante y entonces se sacó adelante por crianza artificial. Aquí en realidad pues estas eran solamente imágenes que ya posteriormente, ¿no? Revisando conforme pasó el tiempo, pues nos fuimos dando cuenta que sí había desde el nacimiento una cierta diferencia en el cráneo. Y si se fijan, uno de los lados, ¿no? El lado derecho de su cabecita está ligeramente más agrandado en relación al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí básicamente pues era todo lo que veíamos, pero pues está recién nacido, es una cosita chiquitita, no le vimos como más nada. Aquí ya vemos a este oso cómo va creciendo, ¿no? Aquí ya tiene 3 meses de edad. Kirikú se llamaba este osito.
Y lo que aquí sí llama la atención es que cuando se ponía, si se fijan, la cabeza es como que se le va de lado, ¿no? El lado derecho sigue estando un poco más grande que el lado izquierdo de la cabeza, pero la postura de la cabeza no es una postura simétrica, sino que está de ladito, si lo alcanzan a ver. Y aquí, en donde está ya parado, ¿no? Digamos, en sus cuatro miembros, lo que alcanzamos a ver es que su cabeza está ligeramente abombada en la parte frontal, ¿no? Y si se fijan también es como que nosotros era la primer cría que había de estos osos, no teníamos idea, decíamos, pues así han de ser, ¿no? Pues son ositos, medio que le van agarrando la onda, son carnívoros, son más lentos para reaccionar que un herbívoro que apenas acaba de nacer y ya se está parando y ya está viendo de qué va porque tiene que seguir a la madre. En los carnívoros este proceso se da mucho más lento, ¿no? Ya no hablemos de humanos, que son las especies, es la especie más lenta en ser capaz de hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Y eso sí es exclusivo del humano, porque no es así en el resto de los primates, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo, entonces no dábamos con que, bueno, sí se le ve la cabeza grande, pero bueno, si se fijan, además, la postura no mantiene equilibrio corporal, ¿no? O sea, si se fijan, está hacia adelante y además está muy curvada justamente la espalda, ¿no? A nivel dorsal, justamente para poder soportar el peso del cráneo, ¿no? O sea, literalmente sí le pasaba la cabeza, entonces tenía que como curvar la espalda para que le ayudara a soportar el peso de la cabeza. Entonces, bueno, claro, esto todo lo fuimos viendo posteriormente y desafortunadamente la condición, la calidad de vida de este quiricú, de este osito, fue en decremento conforme fue pasando el tiempo y aquí a los 9 meses ya se ve más grande. Aquí en esta imagen no se le ve la cabeza tan grande, pero sí le alcanzan a observar los ojos, ¿no? O sea, literalmente tenía unos dolores de cabeza impresionantes, tenía unas cefaleas muy, muy fuertes, y ya no se movía, o sea, ya casi no se movía y además tenía mucho dolor. Entonces, literalmente estaba echado, se le acondicionó literal una camita con colchones, estaba todo. Aquí la pajita la están viendo del otro lado para que no se pegara, porque como le dolía mucho la cabeza, buscaba siempre apoyarse contra algo para tratar de reducir el dolor, pero además se la pasaba llorando. Entonces, si alguna vez han escuchado a un oso llorar, literalmente sí es así de que se te hace el corazón de, "Ah, por favor, ¿no? Hagamos algo al respecto". Se sometió al comité de bioética y finalmente no recuerdo, la verdad, porque luego los comités de bioética se tardan más de lo que nos gustaría cuando tenemos este tipo de casos en donde vemos que los animales están sufriendo mucho, ¿no? Y lo que se hizo en este caso, les digo, no me acuerdo si sí se pudo eutanasiar o si se murió antes de que lo pudiéramos, de que dieran la autorización para que se eutanasiara. Pero ya lo que observamos son estas alteraciones. ¿Sale? Entonces, bueno. De entrada, lo que nos llama la atención o lo que les debería llamar la atención, ¿no? Yo sé, es así como pues no hemos visto más cabezas de oso, no tenemos idea de cómo debería de ser una cabeza de oso normal, ¿no? Cómo deberían de ser los huesos del cráneo de un oso, pero lo que sí nos debe, digo, pensando en el tamaño, qué tan redonda es, esto pasa. ¿Qué pasa si se realiza la eutanasia sin permiso? En realidad,
depende, ¿no? Si la realiza el médico sin autorización y en el informe de necropsia queda evidencia dependerá porque ahí ya es una decisión directiva, ¿no? Lo que tiene que pasar. Pero bueno, los zoológicos y más los zoológicos aquí en la Ciudad de México que están muy vigilados, esto fue, les estoy hablando de hace un buen rato, ¿no? No era ni siquiera cuando tenían a toda la prensa encima, pero siempre han sido muy vigilados. Entonces, realizar una eutanasia sin que exista un documento de una comisión de bioética que lo avale, le puede volverse una cuestión tanto mediática que al médico le pueda llegar a costar incluso el perder la licencia médica. Entonces, en condiciones normales no se hace, ¿no? O sea, finalmente lo único que se ha procurado trabajar es que los comités de bioética tomen decisiones más rápidas para este tipo de situación, pero justo para hacer un comité de bioética que sea, eh, digamos, imparcial y que no sea solamente por los médicos de ahí, se buscan figuras expertas en bioética ajenas a la institución y eso es lo que lo vuelve un poco lento, ¿no? En lo que logras coordinar que un profesor de bioética de la facultad, que alguien que participa en, no sé. Entonces, en ese momento eran los que me acuerdo, los que estaba la doctora Betty, estaba el doctor Arturo, no me acuerdo quién más estaba en este comité de bioética, pero era solamente se tenían que poner de acuerdo, se tiene que hacer la evaluación y determinar que de verdad el procedimiento que se va a, o sea, que ya no hay más nada que hacer y que la decisión de terminar con la vida de un individuo es lo mejor que puedes hacer por él, porque ya médicamente no tienes más posibilidades de poder hacer algo. Entonces, a veces, pues es como buscar otras opciones, otras alternativas, ver si hay algún caso similar reportado, ver qué se hizo, qué no se hizo, y para eso, evidentemente, tienes que tener un diagnóstico y no necesariamente siempre es fácil hacer este diagnóstico. En este caso ya sabíamos de lo que se trataba, porque ahorita nada más les estoy mostrando las imágenes de la necropsia, pero en el caso de Kirikou sí se hizo una tomografía, entonces ya sabíamos cuál era la situación que le había pasado a Kirikou, pero de todas maneras, aún con todo esto, estábamos en la parte del proceso de bioética, ¿no? Entonces, yo sé que mucho se habla de los zoológicos y del maltrato a los animales y demás, pero créanme que hay toda una estructura atrás que se ha trabajado durante mucho tiempo justamente para buscar el beneficio de los animales. No nada más de los que en este momento están, sino sobre todo considerando que muchos de estos son, pues para muchas especies, ¿no? El único lugar en el que puedan encontrar posibilidad de reproducirse. Entonces, cuando escucho a los animalistas, y créanme que a mí me encantan los animales, ¿no? Y yo sería la más feliz de, no soporto ver a aves enjauladas, pero cuando vemos, por ejemplo, las condiciones del lobo mexicano, sí, no me gusta ver a los lobos encerrados en jaulas, pero si consideramos lo que sucedió en México, ¿no? Después de tantos esfuerzos y tanto tiempo que se tardaron en poder hacer las primeras reliberaciones o liberaciones del lobo gris en territorio mexicano, en menos de 11 meses ya habían matado a los lobos que se habían liberado, ¿no? Es así y de verdad que la diferencia se suponía que se iban a liberar al mismo tiempo en Estados Unidos que en México los lobos y hubo casi 10 años de diferencia porque en México no había los permisos y las condiciones y guaraguara. La población de Estados Unidos ya había aumentado en estos 10 años de manera considerable y aquí en México apenas se hicieron las primeras liberaciones y antes del año ya los habían matado a todos por cacería furtiva. Y dices, para eso se liberaron, ¿no? O sea, entonces,
En este caso, ¿no? Estaba sometiéndose al comité de bioética el caso del osito de Kirikou, y ahorita lo único que quiero que vean es, vean estas diferencias de osificación en lo que es la bóveda craneana, ¿no? Entonces, en ninguna especie, esto sí, en ninguna especie debería de verse de esta manera. Normalmente lo que esperamos o lo que se ve, ¿no? O lo que se debería de ver es pues los huesos, ¿no? Parejitos. Si alguien ha tenido oportunidad de ver o ubica lo que son las fontanelas cuando son individuos recién nacidos, más o menos se observan áreas así, ¿no? En donde no están completamente bien calcificadas, pero la fontanela, hay dos fontanelas principales, una que está acá abajo en la región occipital, en donde embonan o deberían de embonar el occipital y los dos parietales. Se me desapareció el cursor ahí, pero no se alcanza a ver aquí, ¿no? En donde debería de embonar el hueso occipital con los dos parietales, y hay otra que va aquí adelante en donde embona el frontal con los temporales, ¿no? Acá adelante. Entonces hay esas dos fontanelas que son las que permiten que se modifique un poco el cráneo al momento del nacimiento, y eso es lo que les da esta apariencia a, a bebés, bueno, a crías o a lo que sea, nacidos por parto natural, ¿no? El que tengan esta forma un poco alargadita de la cabeza, y ya en los primeros meses van tomando como la forma adecuada. ¿No? Cuando es un parto cuando es un nacimiento por cesárea, porque no es un parto, cuando es un nacimiento por cesárea, normalmente sí nacen con unas cabecitas redonditas, muy parejas, justamente porque no hubo necesidad de que se acoplaran los huesos del cráneo para pasar por el canal de parto. Pero en ningún caso, ¿no? Si se fijan, hay áreas aquí en donde la osificación no es adecuada. Y esto es muy frecuente que se observe para nosotros en el caso de individuos braquicefálicos, ¿no? De los casos de hidrocefalia que se llegan a presentar para nosotros en veterinaria, en las razas braquicefálicas, ¿no? Tanto de perros como de gatos, es en donde se pueden llegar a observar con mayor frecuencia. ¿Sale? Espérenme porque en lugar de apretarle aquí, se cambió los letreritos. Entonces, ya al momento de retirar la, eh, al retirar la bóveda craneana, lo que están observando es lo que quedaba de masa encefálica, ¿no? Y se observa casi como si fuera un cerebro lisencefálico, pero además si se fijan, en realidad ya no tiene masa encefálica, ¿no? Lo único que quedaba era esta cobertura de las meninges con una ligera capa de sustancia gris, pero en realidad ya había perdido completamente lo que es el parénquima encefálico como tal, ¿no? Entonces se observa literal como si fuera un guante vacío, ¿ok? Y ya que lo observamos, el tamaño era muy grande, pero ya no tiene parénquima encefálico. Lo que sí presentaba era cerebelo, y aquí se observa mejor la parte del puente, ¿no? O sea, la parte del puente, la parte de las funciones vitales estaba presente, y justamente por eso siguió vivo, ¿no? Cuando nosotros veíamos esto, nos hacíamos la misma pregunta: ¿cómo le hizo para seguir vivo si no tiene masa encefálica? No, pero imaginen justamente, ¿no? El incremento de la presión intracraneana en este caso, y por eso los dolores de cabeza, ¿no? Finalmente incrementa la presión por la presión de líquido. Tan es así que le ocasionó la deformación de los huesos, por eso esa cabeza tan grande, por eso el que estaba de lado,
porque le pesaba la gran cantidad de líquido que presentaba y justamente, ¿no? Vean la dilatación del canal ependimario, aquí de lo que serían los ventrículos, y lo que tuvo fue una hidroencefalia, en este caso era interna, ¿no? Por pues solamente la consideramos congénita. No alcanzamos a determinar qué fue, se consideró solamente como congénita, pero vean acá, los ventrículos laterales también están aumentados, lo que sería el tercer ventrículo, y se perdió casi todo el parénquima cerebral, ¿no? Todo el neurópilo, pero presentaba justamente la parte de lo que es la médula, el puente, y por eso siguió vivo, ¿no? Tenía el tálamo y eso fue lo que lo hizo que siguiera vivo. Lo otro eran los gatos esfinges, porque, porque se me había olvidado en una clase lo de los gatos esfinges, cómo se llamaban los gatos pelones. Entonces, por eso estaban ahí los gatos esfinges. Ok, bueno, pues ahí un caso real. Y exactamente, que Oni, ¿ves como si somos más impresionantes que las computadoras? No me queda duda que somos. Déjenme cerrar la presentación porque si no, no me deja moverla. Aguántenme 2 segundos. Y sí, la verdad es que es impresionante cómo podemos llegar a adaptarnos a todas las situaciones que se presentan, y justamente esta capacidad de adaptación es parte de lo que le corresponde al sistema nervioso. Alguien está hablando, pero ya los perdí. ¿Mande? ¿Quién hablaba? No, doctora, creo que como que su audio se escuchó 2 veces por un momento, pero no fue nadie Yo más. oí a alguien más que hablaba, o no sé si alguien abrió un micrófono porque tenían algo que decir, o solamente se abrió el micrófono y entonces me oí doble. Pero bueno, ok. Entonces, enos aquí. Ok, voy a quitar esto para poder ver. Ahí está. Entonces, hablando ya les platiqué un poquito para que vean que estas patologías del sistema nervioso, ¿no? Vamos a hablar de algunos casos justo como hidrocefalias, así de severas como esta. La verdad es que no he visto muchas. Pero hay algunos casos incluso de hidranencefalia en donde no se encuentra la mayor parte de lo que es el cerebro como tal, pero sí tienen esta parte de, de lo que es el cerebro primitivo, ¿no? En donde está el puente del bulbo raquídeo, y entonces los individuos nacen, están vivos, respiran, pero no tienen muchos movimientos y se pueden mantener, digamos, vivos un rato mientras haya alguien que los pueda mantener de manera artificial, pero si no, bueno, pues en condiciones normales no logran seguir adelante, ¿no? Ya sé que me hacía falta el chat para verlos por acá. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver la unidad morfofuncional del sistema nervioso, son las neuronas, ¿ok? Y es justamente cada una de estas neuronas las que se encargan de recibir los estímulos, de procesarlos y de transmitir una respuesta adecuada, y todo esto, si se fijan, pues se hace en realidad en milisegundos, ¿no? En realidad la respuesta puede verse retardada o acelerada dependiendo la capacidad de respuesta del organismo, pero la velocidad de respuesta del sistema nervioso, considerando desde dónde se da
el estímulo, el tiempo que tarda en llegar, en que corre a través de los nervios, llega al sistema nervioso central, normalmente a cerebro, y hay una respuesta, es casi inmediata, ¿no? Basta verla con, por ejemplo, cuando se quema, ¿no? En lo que ponen la mano en un lugar que está caliente, cuando se meten el café caliente a la boca, que sienten el, que en este momento se quemaron, ¿no? La capacidad de respuesta, ya sea para quitar la mano cuando la pusieron en algo en donde estaba caliente, es inmediata. Claro, esta inmediatez depende mucho de cada individuo, pero normalmente sí es una respuesta inmediata o debería de ser inmediata, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es de lo que se encarga justamente la neurona. Algo importante a considerar del sistema nervioso central, ¿no? Es que se supone que no tiene la capacidad de regenerarse como podríamos considerar, ¿no? Por un lado, no hay, si hay un daño directo al sistema nervioso central, no se lleva a cabo el fenómeno de reparación como se lleva en el resto de los órganos, ¿no? Sí hay un proceso de reparación, pero nunca va a haber fibrosis como tal, por lo menos no en el neurópilo, no en el parénquima nervioso. Puede llegar a darse este fenómeno de cicatrización, digamos, en la parte externa a nivel de meninges, porque pertenecen al mesodermo, pero no en el neurópilo como tal. ¿Ok? Entonces solamente se lleva a cabo la fase, digamos, de reparación, pero no se da un fenómeno de cicatrización con la formación de tejido conectivo fibroso, que es como la fase más frecuente que se lleva a cabo en todo el organismo para una reparación. ¿Ok? Y la otra es que de la cantidad de neuronas con las que un individuo nace, sobre todo esto está más estudiado en humanos que en otras especies, entonces ahí nada más voy a hablar de humanos, pero no sé eh, en las demás especies si pasa lo mismo, pero de la cantidad de neuronas con las que un ser humano nace, ¿no? En los primeros 3 años de vida, en realidad se va dando este fenómeno de especiación de las neuronas, en donde vamos viendo cuáles neuronas se quedan y las que se determina que no se van a usar, entonces desaparecen. Entonces hay una pérdida en la cantidad de neuronas en estos primeros 3 años y ya con el número de neuronas que permanecen a partir de estos 3 años en adelante, ya ese número de neuronas es el que va a permanecer, ¿no? Entonces ahí aparentemente esta parte de esta especiación del sistema nervioso central sí está fuertemente vinculado justamente por el medio. Y son los estímulos del medio externo lo que va a determinar, ¿no? Qué tanto se va dando este fenómeno de especiación neuronal, el que va determinando, cuál va a ser la capacidad o la velocidad de respuesta. Muchas de las pues alteraciones que se pueden llegar a observar en los individuos posteriores a esta etapa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los casos de autismo, que son en donde se empiezan a observar más rápido estas diferentes adaptaciones o respuestas adaptativas del individuo hacia el exterior aparentemente están muy vinculadas con con lo que sea que haya pasado este individuo en esos primeros 3 años de diferenciación o de especiación neuronal, ¿no? Esto no está así como bien determinado, aparentemente hay como otros factores
genéticos que se pueden llegar a considerar, pero lo que es indudable es que el medio ambiente determina mucho de esta especiación neuronal en esta primera etapa, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más como para tenerlo. Les digo, la verdad es que ahí me falta información para saber si en el resto de las especies pasa lo mismo en función a el número de neuronas con las que nace un individuo para saber si permanecen este, conforme pasa el tiempo o si también hay una disminución, como es lo que pasa con el ser humano. Pero ahí, si se enteran, ahí me avisan, porque no, eso sí no tengo claridad de lo que sucede. Pero bueno, aquí lo que tenemos, ¿no? Es una neurona, nada más para que se acuerden, ¿no? La estructura normal, normalmente las neuronas tienen esta forma eh, piramidal, se le llama, y tenemos axones, ¿no? El axón es justamente toda las prolongaciones citoplasmáticas que salen de esta neurona, que es justo lo que le permite el poder ponerse en contacto con otras neuronas de alrededor. Entonces tenemos dendritas, que son como estas terminaciones cortas, o los axones cuando son las terminaciones neuronales más largas. Y bueno, recordar el núcleo, ¿no? El cuerpo es el soma neuronal y esto de acá es el axón, es como la terminación nerviosa. Entonces recuerden que los somas los tenemos en la sustancia gris y los axones los tenemos en la sustancia blanca, ¿ok? Es en la sustancia blanca no se encuentran somas neuronales, excepto en algunas porciones y son mínimas, pero normalmente en la sustancia gris es en donde tenemos la mayor cantidad de somas neuronales, ¿no? Entonces aquí tenemos el núcleo con un nucleolo y sustancia de Nissl se le conoce a todo lo que está dentro en el citoplasma de esta celulita y aquí, bueno, solamente para mencionarla porque se vuelve muy importante o muy clara cuando tenemos cambios degenerativos a nivel neuronal, ¿ok? Tenemos este axón que podemos tener axones mielínicos o amielínicos y son las células de Schwann las que se encargan justamente de producir esta mielina. Y normalmente los axones mielínicos son aquellos, normalmente los que están más largos y que requieren una velocidad de respuesta mayor. Entonces la mielina es justamente lo que le ayuda al sistema nervioso a que haya una mayor velocidad de respuesta. ¿Ok? Entonces eso nada más para que lo recuerden porque esto ya lo saben. Lo que estamos viendo entonces aquí a la izquierda, pues es una neuronita en un corte histológico, ¿no? Aquí estamos viendo el soma neuronal, esta no se ve tan linda. Y lo que les decía de los gránulos de Nissl, que son estos que se observan acá, son mucho más evidentes cuando la neurona está en funcionamiento o cuando se dan cambios degenerativos de esta neurona, entonces estos gránulos de Nissl empiezan como a empaquetarse y son mucho más visibles, ¿no? Entonces normalmente cuando alcanzamos a ver claramente estos gránulos de Nissl, nos habla de procesos neurodegenerativos, ¿sale? Ok, ¿qué otras células tenemos como componentes en el sistema nervioso central? Bueno, pues la neurona, ya vimos que es la unidad morfofuncional, ¿no? Es la encargada de la transmisión de los estímulos, que es la principal función del sistema nervioso central, pero también tenemos otro tipo de células que participan. Y de aquí tenemos a las células de la glía.
Ok, y en estas células de la glía, en realidad lo que tenemos son tanto células de la macroglía como de la microglía. Y en estas participan los astrocitos, cuyas funciones son las de nutrir y son lo que, digamos, hace este entramado en donde tenemos a las neuronas. Entonces son como las que hacen la función de sostén y de protección al sistema nervioso. Entonces, estos astrocitos, digamos que es lo que sería el sistema fibrovascular, ¿no? Bueno, sobre todo el sistema de sostén de cualquier otro órgano, lo hacen los astrocitos. Y los oligodendrocitos son también parte de las células de la microglía, que se ha observado que tienen sistemas, que tienen funciones también de fagocitosis. Y también estos oligodendrocitos están en el sistema nervioso y están recubriendo los axones. ¿Sale? Las células de Schwann son las que producen los axones en todo lo que es el axón, es todos los que producen la mielina, perdón, no producen el axón, son los que producen la mielina a lo largo de todo este axón, y normalmente las células de Schwann no las encontramos en sistema nervioso central, solamente las encontramos en sistema nervioso periférico. ¿Ok? Y las células ependimarias son las que se encargan de producir al líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿se acuerdan que hay hay una circulación normal de este líquido cefalorraquídeo? ¿Ok? Y es justamente esta circulación, creo que no viene en esta presentación, pero en la otra sí está. Entonces, en la otra lo van a tener nada más para que se acuerden en dónde se da, pero las células del epéndimo, ¿ok? Las células ependimarias son las que se cargan de producir este líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que tenemos ventrículos, ¿no? Los ventrículos laterales, el tercer y cuarto ventrículo, que están en la parte interna del cerebro y son justamente ahí en donde se produce la mayor cantidad, pero también las tenemos en la parte, digamos, externa a lo largo de las meninges, de manera que todo el líquido cefalorraquídeo está en comunicación a lo largo de todo el sistema nervioso central, desde encéfalo ahí toda la médula. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, independientemente de que uno de los sitios más frecuentes para que se tome es en la fosa lumbar, ¿no? Es indicativo de lo que está pasando en todo el sistema nervioso central, porque ese líquido está circulando a lo largo de todo el sistema nervioso central. ¿Sale? Esa práctica no la hicimos. Creo que alguien sí hizo la extracción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero siempre es bueno poder intentar. No es tan fácil hacer la extracción en un cadáver que en un individuo vivo, pero evidentemente siempre es recomendable que practiquen en alguien a quien ya no puedan lastimar, porque si se fijaron al momento en el que revisaron el cerebro, ¿no? La separación que existe entre la paquimeninge, bueno, entre la meninge más gruesa y el cerebro es mínima. Y por ahí justo es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si eso vieron a nivel de cerebro, pasa exactamente lo mismo a nivel de médula, y entonces se vuelve muy difícil el tener la precisión para entrar solamente a ese espacio que existe entre la médula y la meninge y poder hacer la extracción de líquido sin lesionar al parénquima nervioso, ¿no? Entonces, eso sí normalmente requiere de mucha precisión, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más. La verdad es que con las poquitas prácticas que tuvimos, pues es difícil que nos diera oportunidad también de poder hacer las extracciones y demás, pero sí vi que algunos lo intentaron. No todos, pero sí algunos lo pudieron llegar a hacer.
¿no? Perdón, se me fue la imagen, pero bueno, nada más era para que vieran los diferentes tipos de células que participan en el sistema nervioso central, ¿no? Los astrocitos, que son las células que dan el sostén y la nutrición, las células de la microglía, que participan con funciones de protección, ¿no? De la fagocitosis y también bueno, los oligodendrocitos que están acá, que también participan en esta parte. Se supone que también de sistema de protección y también de protección porque pueden llegar a ser fagocitosis, pero también en la parte de la protección con la cuestión de la mielina en los axones de las celulitas. ¿Sale? Las células ependimarias, si se fijan, son ciliadas, ¿no? Tienen cilios y esto ayuda a que muevan más fácilmente el líquido cefalorraquídeo, y acá está el plexo coroideo, que también se encarga de producir justamente una gran cantidad de este mismo liquidito cefalorraquídeo. ¿Sale? Eso es nada más, son un poquito más bajitas, pero igual tienen cilios, ¿no? Este borde de, de cepillo que se les menciona en las células del plexo coroideo. Esto, bueno, aquí están viendo la médula, nada más para que se acuerden, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los ventrículos, como vienen de manera normal los ventrículos, como deberían de estar. Y aquí los cortes coronales, que son los que ya les enseñé en las imágenes anteriores, para que vieran justamente cómo se da cómo solemos hacer los cortes a lo largo del sistema nervioso central, para que veamos las diferentes secciones que se pueden llegar en donde se pueden llegar a ver alteraciones, ¿sale? Entonces, esto nada más también para que lo recuerden, ¿no? La sustancia gris en cuestión de terminología es polio. Entonces, polio de gris, leuco de blanco, y en la sustancia gris es en donde tenemos los somas neuronales, en la sustancia blanca es en donde tenemos los axones. ¿Sale? En sistema nervioso central a nivel de cerebro tenemos a los somas neuronales en la periferia, y en el sistema nervioso central, pero a nivel de médula, están invertidos. Esta inversión se hace aquí en medio, a la mitad del puente, justamente, y ahí es en donde se hace justamente el intercambio en la posición en la sustancia gris y la sustancia blanca. Estos términos de leuco y polio, acuérdense, porque justamente es a partir de ahí de donde vamos a tener todas las terminaciones de lo que viene posteriormente. Entonces, esto nada más es para que se acuerden, ¿no? Cuáles son la terminología de las lesiones, y siempre la terminación itis nos habla de un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hablamos de encefalitis, hablamos de un proceso inflamatorio de todo el encéfalo, recordando que esto es tanto cerebro como cerebelo, ¿no? Y puente. Y cuando aquí podemos hacer la diferenciación, cuando este proceso inflamatorio está en la sustancia blanca, entonces es una leucoencefalitis; cuando está en la sustancia gris, es una polioencefalitis. Y lo mismo a nivel de médula. La inflamación de la médula es la mielitis, y una leucomielitis es la inflamación de la sustancia blanca de la médula espinal, y una poliomielitis es la inflamación de la sustancia gris de la médula espinal. Y cuando tenemos una encefalomielitis es cuando tenemos la inflamación del sistema nervioso central, afectado tanto el encéfalo como la médula. ¿Ok? Y la meninge, acuérdense igual que tenemos 3 capas de estas meninges: la aracnoides, la pia madre y la dura madre. La aracnoides
bueno, la pia madre es la que está en contacto íntimo con el sistema nervioso. Con el sistema nervioso normalmente no la podemos no las podemos despegar. La aracnoide se considera que es virtual porque es en donde está la mayor cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, cuando separamos a la dura madre, normalmente a veces se aprecia cómo se ven como estas telarañitas, por eso el término de aracnoides son los vasitos sanguíneos que forman al aracnoides, que es más bien como ese espacio virtual, y la dura madre es la capa más externa. Entonces, para los que tuvieron posibilidad de hacer la extracción del encéfalo, espero que les hayan enseñado a los demás miembros de ese equipo, pero literalmente la dura madre, por eso el nombre es una capa de tejido conectivo fibroso que es extremadamente dura, ¿no? De hecho, les mostraba a algunos de sus compañeros justamente que podemos dejar el cerebro ya sin el tejido óseo detenido solamente por la dura madre y el cerebro no se mueve. En el momento en el que ya cortan esa dura madre, entonces sí es que se puede realizar la extracción del cerebro como tal, ¿no? Entonces hablamos de meningitis cuando hablamos de la inflamación de las meninges y esta la podemos dividir en paquimeningitis cuando es la inflamación de la parte más externa o leptomeningitis cuando es de la parte más interna, ¿no? Y meningitis es como el término que utilizamos de manera general. Y podemos tener una meningitis o una encefalitis y meningitis, ¿no? Dependiendo cuáles sean las causas. Bueno, son las 9 de la mañana. Vamos a dejarlo aquí. El día de mañana nos vemos para continuar con esto del sistema nervioso y ahora sí vamos a empezar con la terminología de las lesiones y ya a empezar a ver lesiones. Ya hoy vimos una que es justamente la hidrocefalia. Vimos un caso clínico, pero bueno, espero que les haya llamado la atención lo suficiente para que nos dé oportunidad de que se sigan interesando en sistema nervioso. Bueno, pues entonces lo dejamos hasta aquí, sí, Jimena, y nos vemos entonces